Continuamos con esta introducción a Python y a la programación en general. En el video anterior nos habíamos quedado en esta parte en la cual habíamos utilizado una función llamada print y entre paréntesis habíamos pasado una frase encerrada entre comillas dobles. ¿Qué pasa si por ejemplo ahora yo quisiera imprimir un número? ¿Sí? Si seguimos la misma lógica podría utilizar las comillas dobles y poner el valor del número y podría probar ejecutar nuevamente. Entonces ejecuto mi programa y van a ver que nuevamente tenemos impreso el número 1 juntamente con la frase anterior. Entonces funciona, pero fijémonos qué pasa si me olvido de poner las comillas dobles. ¿Será que va a pasar lo mismo? Vamos a ejecutar nuevamente el programa y fíjense que ahora ocurre exactamente lo mismo. Tenemos las tres frases impresas en nuestra consola. ¿Cuál es la diferencia entonces entre utilizar las comillas dobles o no? Bien, hoy estaremos hablando entonces de los distintos tipos de datos que existen en Python y vamos a ver que existe una diferencia entre utilizar estas comillas dobles o no utilizarlas. Para empezar, estas dos líneas de código, la 1 y la 2, utilizan un concepto que estaremos trabajando en los siguientes videos, que son las cadenas de caracteres. De momento concentrémonos en los números, así que voy a eliminar estas líneas de código. Y Python permite trabajar con tres tipos de datos numéricos. Vamos a ir dividiéndolos en distintas partes. Un concepto adicional que vamos a aprender hoy es el de comentarios, que en Python se realizan agregando el numeral. Entonces trabajamos con números enteros hoy. Y los comentarios en Python son todas aquellas líneas de código que empiezan con un numeral y son líneas de código que el intérprete de Python ignora. Se denominan comentarios porque son formas que tenemos los programadores para ir documentando nuestro código e ir explicando qué es lo que estamos haciendo en nuestro código. Inclusive podemos hacer en la misma línea que la función. Estoy imprimiendo un número. Entonces Python, cuando ejecuta esta línea número 2, va a interpretar esta parte del código como una función, pero luego cuando encuentra un numeral dice, lo siguiente es un comentario, entonces lo ignoro, ¿sí? Ambas formas son totalmente válidas. Bien, en Python tenemos la posibilidad de trabajar con números enteros, que en inglés se denominan integer. Tengamos en cuenta esta palabra que es bastante importante luego. Los enteros entonces son los números que carecen de parte decimal y se escriben así, sin las comillas dobles, como números comunes y corrientes, y podemos hacerlos tan grandes como necesitemos, ¿sí? Podemos ir imprimiendo un número un poco más grande. Si ejecuto el programa van a ver de que en efecto tengo impreso entonces ese número más grande. Perfecto. Por las dudas estoy minimizando aquí la salida de ejecución del programa, ¿sí? Con el signo menos, o simplemente puedo cerrar la pestaña. Un dato importante es que la mayoría de los números que nosotros utilizamos tienen base decimal. Es la base con la cual nosotros estamos acostumbrados a trabajar. En el caso de que yo quisiera cambiar la base de un número, tengo distintas formas de indicarlo en Python, dependiendo de la base que quiero utilizar. Si quiero utilizar base binaria, voy a empezar escribiendo el número con un 0 y luego una B larga, que puede ser minúscula o puede ser mayúscula. No hay diferencia en ese caso. Y luego agrego el número que yo quiero imprimir en dicha base. Vamos a hacer el ejemplo con el número 10, ¿sí? A ver, número 10. Entonces si yo imprimo ahora esta línea de código, si ejecuto mi programa, voy a ver de que la línea de código número 4 va a imprimir el número 10, pero en base binaria, base 2. ¿Bien? Entonces tengo, el resultado es 2. Entonces este 10 es interpretado en base binaria. Luego tenemos otros tipos de bases que son un poco más inusuales, pero que podemos utilizarlas igual. Para utilizar la base octal podemos agregar el 0 y luego la O, que puede ser mayúscula o minúscula. Fíjense que si agrego en mayúscula presta a la confusión entre ambos caracteres, ¿sí? Tenemos aquí el 0 primero y luego la O mayúscula. Entonces cuando yo utilizo distintas bases prefiero usar las minúsculas y probemos nuevamente el 10. Vamos a ver la base octal, ¿sí? Entonces aparece 8, que es la impresión del 10 en la base octal.
Y luego tenemos la base hexadecimal, para la cual utilizamos el 0 seguido de una X. Probamos nuevamente el 10, ejecutamos y vemos que tenemos entonces el 16. Esa es la forma de utilizar entonces números con distintas bases. Por lo general siempre vamos a utilizar la base decimal, salvo ocasiones muy explícitas, pero por lo general con los números decimales tenemos suficiente. Voy a borrar esa línea de código número 3 y vamos a agregar ahora los siguientes números, que son los números decimales. En Python se conocen como float. Habrán escuchado la expresión números de punto flotante. En nuestro sistema matemático por lo general los llamamos decimales. Son todos aquellos números que tienen una parte decimal. Entonces escribimos la parte entera de forma común y corriente, agregamos un punto y luego la parte decimal. Lo siguiente es un número decimal, puedo comprobarlo ejecutando el código. Vemos que tengo entonces 1.5, así como ha sido definido también este número. ¿Qué pasa si me olvido de definir una de ambas partes? Si pongo, por ejemplo, la parte entera, pero no la parte decimal, entonces Python automáticamente va a agregar una parte decimal 0. Y en el caso contrario, si me olvido de agregar la parte entera, Python automáticamente también va a agregar la parte entera 0. Bien, fíjense, entonces tenemos 1.0 y 0.5. Tenemos formas alternativas entonces de definir los números decimales. También podemos escribir los números decimales con la notación científica utilizando la letra E. Esto es algo más inusual, pero sepan que existe la posibilidad de hacerlo en Python. Entonces, por ejemplo, puedo escribir aquí 2E7. Y la interpretación, una vez que se ejecute el programa, la interpretación va a ser con el número decimal final. ¿Sí? Fíjense que aquí tengo entonces esta notación decimal del número. Un concepto que tenemos que saber es qué tan grande puede ser un número decimal. Bien, en Python esto depende de la arquitectura del sistema en el cual se esté ejecutando, ¿sí? Habrán escuchado la expresión 32 bits o 64 bits, por lo general en relación con el sistema operativo. La arquitectura del sistema operativo determina qué tan grande puede ser un número en un lenguaje de programación. En este caso, si nosotros queremos mostrar un número decimal que es mucho más grande de lo que el lenguaje o nuestro sistema operativo puede demostrar, fíjense qué va a pasar. Vamos a ejecutar este código y Python nos muestra esta cadena o este mensaje que dice inf y que nos muestra de que el resultado de interpretar este número decimal es demasiado grande para mostrarlo con el lenguaje de programación o el sistema operativo y por lo tanto es infinito. Entonces hay ciertas limitaciones sobre los números que nosotros podemos representar. Por lo general no nos encontraremos con estos casos, pero sepan de que existe sí un límite y ese está dado tanto por el lenguaje de programación, pero también por la arquitectura del sistema operativo que nosotros utilizamos. Esos son los números decimales entonces. Podemos agregar acá algunos comentarios si queremos. Y vamos a pasar a los últimos números que nosotros tenemos en Python, son los números complejos. Los números complejos son aquellos que en matemática tienen una parte real, pero también una parte imaginaria. Y nuevamente son números que nosotros no vamos a utilizar por lo general, salvo que nos dediquemos a ciertas áreas que sí necesitan de mayor complejidad. Por ejemplo, ciencia de datos, estadística. Por lo general pueden utilizar números complejos. Y en Python se representan con la parte real y también con una parte imaginaria. Por ejemplo, el número 4 más 2j es un número complejo. ¿Sí? La parte real es 4 y la j representa la parte imaginaria. Si imprimimos ahora nuestro programa, vamos a ver de que Python directamente lo imprime así como está definido con la j. No hace un cálculo porque el número se expresa de esta forma. No es una suma, sino que es la definición del número complejo. Una función adicional que puede sernos de mucha utilidad para saber a qué tipo de dato pertenece un valor es una función que en Python se llama type.
type y pasamos entre paréntesis cuál es el valor que queremos analizar. Fíjense lo que nosotros estamos haciendo aquí en este caso. Vamos a tener un valor que es el valor 1, el valor que nosotros estamos queriendo analizar, y ese valor 1 lo pasamos a la función type entre paréntesis. Y esta función toma entonces un argumento para analizarla y nos va a devolver cuál es el tipo de ese argumento, que son justamente los tipos que nosotros estuvimos analizando recién. Y luego externamente tenemos esta función que se llama print. Y esta función print imprime todo lo que está entre sus paréntesis, que en este caso está imprimiendo el resultado de ejecutar la función type. Muy bien, si eso resulta bastante confuso, no se preocupen que vamos a hacer una prueba ahora. Fíjense ahora si hacemos zoom, tenemos entonces aquí el resultado de esa primera línea de código es esta expresión que dice class int. Y es la abreviación de integer que dijimos hoy es el tipo de dato de los números enteros. Podemos probar lo mismo con los distintos tipos de números. Voy a eliminar algunos de los decimales aquí y simplemente vamos a pasar la función type a este número que tenemos aquí entre paréntesis. Y vamos a hacer lo mismo con el número complejo. Type. Bien, me faltó aquí aclarar que en Python los complejos se llaman complex. Ese es el tipo de dato de cada uno. Ahora sí vamos a ejecutar. Bien, y fíjense que tenemos distintos tipos de datos para cada uno de los valores que nosotros imprimimos. El primer número es de clase int o de tipo int. El segundo es float y el tercero es complex, que son justamente los tipos de datos que nosotros mencionamos hoy en los comentarios. Entonces, cada uno de estos datos, de estas expresiones, tiene su tipo asociado. Pero donde los números brillan realmente es con las operaciones. Así que vamos a aprender los operadores que podemos utilizar para trabajar con los números. Los operadores son simplemente símbolos que a nosotros nos permiten realizar operaciones entre distintos valores o expresiones. La mayoría de los operadores los van a reconocer porque utilizan los mismos símbolos que utilizan en el campo matemático. Entonces vamos a imprimir el resultado de utilizar todos los operadores y vamos a ver cuáles son. Por un lado tenemos la suma que se representa con el signo más. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la suma. Luego tenemos la resta. Adivinarán que se representa con el guión, que es el signo de la resta también en la matemática. Luego tenemos la multiplicación, que se representa con el asterisco. Y como derivado de la multiplicación tenemos también la exponenciación, que se representa con dos asteriscos seguidos. Entonces tenemos aquí exponenciación. Si hacemos una ejecución hasta esta altura, podemos ir viendo los resultados, ¿sí? Suma, resta, la multiplicación y la exponenciación. Podemos probar incluso con algún valor distinto para el exponente. Vamos a ver que el resultado es distinto. ¿Sí? Tenemos 4 ahora como resultado. Luego tenemos la división, y la división es un caso especial en Python. Por un lado tenemos la división con una barra y por otro lado tenemos con 2 barras. ¿Sí? Vamos a dividir, vamos a hacer distinto este valor aquí. Vamos a hacer 3 dividido 2 y 3 dividido 2. Bien, ejecutamos. Y vamos a ver una diferencia. El primer resultado es lo que nosotros conocemos como la división común y corriente. ¿Sí? 3 dividido 2 es 1.5. Y luego tenemos 1. ¿Por qué tenemos 1? Porque la segunda división, la que utiliza las 2 barras, que es esta de aquí, en Python se conoce como división entera y la utilizamos cuando queremos obtener solamente el entero de una división sin importarnos el resto. Fíjense otro detalle, la división común y corriente nos devuelve un número decimal y la división entera nos devuelve un número de tipo entero. Entonces tenemos por un lado la división, como la conocemos, y luego tenemos la división entera. Como resultado de tener la división entera también tenemos otro tipo de operador que es el operador de módulo o resto. Módulo o resto.
Y este operador lo que nos devuelve es justamente el resto de una división. Así que si ejecuto nuevamente, van a ver de que el resto de dividir 3 sobre 2 es 1. Si hago una división mucho más grande, por ejemplo 7 dividido 5, ¿sí? El resto va a ser 2. Adicionalmente podemos utilizar el operador de la resta para indicar simplemente que un número es negativo. Entonces utilizamos el signo y el número entero que queremos afectar. Si ejecutamos nuevamente vemos que nuestro último número es en efecto menos 2. ¿Sí? Este número aquí entonces es un número negativo. Esos son todos los operadores entonces que podemos utilizar con los números de distinto tipo. ¿Qué pasa cuando opero entre números, operación, entre distintos tipos? ¿Sí? Vamos a suponer de que quiero realizar una suma. Vamos a sumar 1 más 1.5. Cuando utilizo operadores entre valores que tienen distinto tipo, el resultado va a depender, por un lado, de la operación que estoy realizando, pero también de los tipos de datos involucrados en la operación. Por lo general, el resultado de la operación va a ser del tipo de dato que tenga mayor peso o mayor precedencia en Python. Así como nosotros vimos los tipos de datos, el tipo de dato que tiene mayor peso es el complejo, luego el flotante o el decimal y por último los enteros. Así que esta suma debería darnos como resultado un número de tipo decimal y en efecto lo hace. ¿Sí? Tenemos aquí entonces 2.5. También hemos visto el caso en el cual nosotros realizábamos una división entre dos números enteros y obteníamos un número que era de tipo flotante. ¿Qué pasa si queremos hacer una división entera entre dos números de tipo flotante? ¿Sí? Tengo 3.2 y voy a hacer la división entera de este número sobre 2.0. Son dos números de tipo decimal o flotante, pero la división es entera. Vamos a ver qué ocurre, ejecutamos. Y fíjense que el resultado en este caso es 1.0. El tipo de dato final es acorde a los valores que nosotros tenemos aquí, que son valores de tipo decimal, pero el resultado de la función nos devuelve solamente el valor entero. El valor decimal se corresponde con 0. Entonces se cumplen ambas reglas. Por un lado, el valor final es del tipo de dato de mayor precedencia, pero la función nos devuelve solamente la parte entera. La parte decimal nos la devuelve con un 0. Antes de terminar, ¿qué pasa si nosotros queremos realizar varias funciones o varias operaciones? Eso lo podemos hacer tranquilamente. Por ejemplo, podemos primero sumar dos números, luego quiero restar y por último quiero multiplicar. Puedo realizar todas estas operaciones. Vamos a ver cuál es su resultado. Aquí tenemos el resultado, ¿sí? Pero nosotros también podemos alterar cómo se comporta esta operación. Fíjense que la operación se va resolviendo por lo general de derecha a izquierda, pero hay operaciones que tienen mayor precedencia o mayor importancia que otras. Por ejemplo, la suma y la resta siempre tendrán más importancia. ¿Qué pasa entonces si yo quisiera forzar a que una parte de la operación se realice primero? Para ello puedo utilizar paréntesis para aislar una parte de la operación y que se realice primero. Por ejemplo, quiero que primero se realice esta parte de la operación y luego se realice la siguiente. Entonces, vamos a ejecutar ahora. Vamos a ver entonces que el resultado es distinto y ahora es menos 5. Porque nosotros utilizamos los paréntesis, en este caso, para aislar una parte de la operación y obligar a que Python resuelva primero esa parte de la operación y luego resuelva las siguientes partes. Entonces, podemos agrupar distintas operaciones dentro de una expresión con los paréntesis. Y eso es todo lo que necesitamos saber con respecto a los números y sus operadores.